Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar contigo como cada semana, poder compartir este tiempo, poder compartir este espacio contigo, con tu familia, con todos nuestros amigos que nos ven en el país y fuera de él. Es un placer, es un honor, es un privilegio poder compartir contigo, y para mí es un privilegio compartir con estos tres maestros de la palabra, estos tres pastores que Dios nos regaló por gracia a la familia Transformación y Vida. Y también es un privilegio para mí poder saludarte con mi voz de pecho renovada y poder contar las maravillas de Dios. Yo te puedo decir, gózate, gocémonos, alegrémonos y démosle la gloria y la honra a aquel que solamente hace maravillas. Esperamos, como siempre, que tú disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Y una vez más, gracias por hacer un espacio en tu ajetreada agenda para estar con nosotros esta noche. Saludamos a nuestros pastores de la Iglesia de la Familia Transformación y Vida. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, qué bueno verte aquí. Qué bueno hablar con ustedes, estar con ustedes esta noche. Buenas noches, soldados, porque soldados en Cristo y tenemos una guerra para ganar. Pero en Cristo ya hemos ganado. Amén. Entonces estamos aprendiendo cómo avanzar al reino de Dios, cómo ser libertadores de gente. Somos aquí ser luz y ser más que vencedores en vez de ser menos que perdedores. Falladores. Perdedores. Entonces, buenas noches a todos. Gracias, Pastor Juan. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia, buenas noches. De verdad es un gusto una vez más estar con ustedes. Nos alegramos y disfrutamos como siempre este tiempo y esperamos que ustedes juntamente con nosotros podamos pasar una noche a poder aprender, poder saber que Dios siempre está allí en medio de nosotros. Así que Dios te bendiga. Pastor David, buenas noches. Buenas noches familia Transformación y Vida, qué gusto, de verdad una semana más poder estar conectados con ustedes y de verdad agradezco con todo mi corazón que tengas el ánimo, el esfuerzo, la disposición de poder conectarte durante esta noche con nosotros como lo has hecho cada semana. Y bueno, quiero invitarte a que esta noche abras tu corazón, tus pensamientos, tu espíritu y podamos hoy aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos a cada uno. Pastor David, recuérdanos si hay algún aviso, algún anuncio importante. Sí, estamos muy contentos familia porque bueno, una vez más, si Dios lo permite, este domingo 28 de marzo, ya este domingo reanudamos nuestras reuniones presenciales. Ya estoy tan acostumbrado a las transmisiones. Reanudamos nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río y Tequisquiapan. Tú conoces los horarios. Continuamos con los 2 servicios en cada lugar para que podamos estar con un poco más de espacio y podamos tener todas las medidas de seguridad y de distancia entre nosotros. Entonces reanudamos y de verdad te extrañamos como no tienes una idea. Extrañamos estar en casa, extrañamos adorar juntos, así que te animo de verdad a que hagas a un lado todo lo que pueda estorbar, todo lo que pueda detenerte y te vengas el día domingo a San Juan del Río, Tequisquiapan y juntos podamos celebrar y juntos podamos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Así que este domingo arrancamos ya con nuestras reuniones presenciales. Corre la voz para que los demás de nuestros hermanos puedan estar con nosotros. ¿Nos recuerdas los horarios? San Juan del Río 10 de la mañana y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana y 12:45, en San Francisco 12 del mediodía también, así que los esperamos en cualquiera de los 3 lugares. Gracias, Pastor David. Esta noche tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema muy actual y tenemos un tema del que podemos hablar porque lo vivimos en carne propia. Créeme que no es lo mismo hablar de los toros desde las gradas. Desde las gradas que estar abajo ahí, ¿verdad? Con ellos, entonces, sí. Yo creo que no dudo que fue uno de los propósitos de Dios por el cual
nos permitió pasar por esto. Entonces, esta noche queremos compartir contigo, Pastor Juan, ¿cómo es los miembros del club? ¿Cómo es, Pastor Juan? Miembros del club ex-COVID. Así es. Miembros. No, y además, aprovechando, nunca lo planeamos así, pero prácticamente estamos cumpliendo un año. Exactamente. Un año. Un año. Lunes que pasó fue de hace un año, ¿verdad? Hubiéramos Del traído 2020. pastel. No, cálmate. No. De hace un año, el 2020, se suspendió todo, se paró todo. Y hoy, en esta semana, se está cumpliendo un año ya de pandemia. Lo que en algún tiempo, no sé si ustedes recuerden, cuando empezó, dijimos, Uy, no. serán 15 días, será un mes a lo mucho. Treintena. Sí, y nunca nos imaginamos llegar a tanto. Así es. Y ya transcurrió un año. Sí, sin embargo, podemos decir que a lo largo de todo este año, podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros, Amén. ha sido misericordioso y podemos dar fe y ser testigos cada mañana de que sus misericordias se renuevan para Amén. nosotros. Pastor David. Sí, pues bueno, creo que es un tema en el cual pues todos estamos involucrados, ¿no? Tanto los que en algún momento han pasado por esta enfermedad, familiares, cosas que están a nuestro alrededor. Todos los días escuchamos noticias de personas que están contagiadas, familiares, amigos, etcétera. Antes lo veíamos muy lejano, cada vez ahora es más cercano a nosotros. Tanto es así que bueno, ya parte de nosotros ha tenido esta enfermedad. El 50% de lo que estamos aquí. Ya tuvo esta enfermedad. Y algunos más. Y bueno, sé que es el tema, ¿verdad? De este año y del año pasado. Y sé que ha sido una situación que ha venido a revolucionar pues toda la sociedad. Estamos viviendo un tiempo nuevo, un tiempo diferente, todavía con estragos, todavía afectando de manera constante este virus, subiendo, bajando, ¿verdad? Como las olas del mar, pero finalmente sigue habiendo una repercusión fuerte pues a nuestro alrededor. Y hoy queremos dedicar esta noche, sé que muchos de ustedes en algún momento pueden tener inquietudes, pueden tener situaciones ahí en su corazón, en su espíritu con relación a esto. Y no nada más hablando del COVID, sino de cualquier otra enfermedad, cualquier otra situación por la cual estamos pasando. Finalmente son tormentas que vienen a nuestra vida y pueden representarse de diferentes formas, ¿no? En este caso estamos hablando pues un poco acerca del COVID, pero finalmente las tormentas vienen de diferentes formas y maneras a nuestras vidas. En esta noche queremos exponer solamente un poco acerca de lo vivido, ¿verdad? El caso de Maggie, el pastor Juan, como un testimonio y poder animar a aquellos que están pasando por esta situación, poder darles una palabra de ánimo, de aliento. También de la misma manera lamentamos mucho cada una de las pérdidas de vidas que han sucedido durante este año. Creo que cada uno de ustedes, algún familiar, algún amigo, alguien cercano puede estar pasando por esto y de verdad también es algo que lamentamos mucho. Pero bueno, entrando ya en el tema, creo que hay muchas interrogantes, hay muchas cuestiones que escuchamos, que pensamos, imaginamos, pero quiero empezar diciéndote lo siguiente. Creo que algo que tenemos que entender es que nadie está exento a este virus, ¿verdad? Hay quienes están tan relajados, ¿verdad? En medidas, en precauciones. No, a mí no me va a dar, no, yo me cuido, yo no estoy pasando por esta situación. Pero de verdad que algo que tenemos que visualizar, familia, iglesia, es que nadie está exento a este virus. Nadie, ya lo pudimos ver, así hagas todo lo que hagas y tengas todas las medidas,
en algún momento algo sucede, a nosotros nos pasó en casa. Maggie era la que menos salía, Maggie era la que menos tenía contacto, pues a lo mejor exterior en la calle con la gente. Y bueno, resultó que finalmente ella fue la contagiada. Y la única de la Y familia. la única, eso fue increíble porque, gloria a Dios, gloria a y Dios. fue Dios obrando de manera increíble porque todavía teníamos nuestras reservas de que en algún momento yo ya hubiera pasado por esto o estuviera con la situación de la enfermedad. Pero una vez más hicimos pruebas ya ahora saliendo de todo esto, hicimos nuevamente pruebas. Nada. Y una vez más corroboran en mí que no ha habido hasta ahorita, gracias a Dios, nada, ni anticuerpos, ni nada que se ha generado. Digo que está hecho de hierro este hombre. Pues lo que hacen los tacos, ¿no? Lo que hacen unos buenos tacos, ¿no? Con chile. Con chile. Mucho Pastor, chile. eso fue lo que nos faltó, pastor. Eso les pasa por no comer chile. Pero bueno, Dios no se equivoca, Dios sabe por qué lo hace. Solo fue ella y de manera, ya lo vamos a platicar durante la noche, de manera sorprendente Dios obró en ella. Pero, ¿por qué estábamos diciendo esto? Porque decíamos que nadie está exento. Sí, porque finalmente ella fue la que lo adquirió. ¿Cómo? No sabemos. Hasta la fecha no. Hasta la fecha no sabemos porque no fue por alguien que dijéramos, pues sí, pues tuvimos contacto con fulano, sutano, que también se enfermó. No. Entonces, ¿cómo fue? No lo sabemos. Fue una situación tan sorpresiva y así tenemos que estar alertas. Visualizarlo, ¿no? Creo que tenemos que estar alertas, no bajar la guardia, porque finalmente es algo que a cualquiera nos puede pasar. También algo que platicábamos es que poder entender que el COVID y esta enfermedad no es un sinónimo de maldición o de castigo divino o de una enfermedad. Por estar en pecado. Por estar en pecado o ya te dio la lepra y te vamos a exiliar de la sociedad para siempre, ¿no? Yo creo que es tanto el temor que se nos ha infundido que cuando vemos a alguien con COVID, inmediatamente, de manera a lo mejor inconsciente, hay un rechazo, ¿va? O tendemos a señalar o enjuiciar, o decir, pues por algo le dio, ¿va? Yo no sé en qué ande metida, yo no sé qué ande haciendo, yo no sé por qué, pero muchas veces podemos o caemos en ese juicio, ¿no? De fue por esto, es por lo otro. Entonces también tenemos que entender que no es un sinónimo de maldición o de castigo eterno o divino, sino que finalmente son situaciones que estamos pasando en esta tierra y así tenemos que afrontarlas. Y bueno, yo quiero hacer esta primera pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar de primera instancia cuando sabemos que tenemos COVID? Cuando nos hacemos una prueba o empezamos a sentir síntomas y resulta que sale positivo, ¿cómo reaccionar? Yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Porque es una revolución en cuanto te dan un positivo en una prueba. Entonces, no sé, Maggie. Bueno, definitivamente es una revolución, sobre todo cuando no lo estás esperando, ¿no? En mi caso en particular, realmente yo no tenía los síntomas regulares de una persona que pueda sospechar estar con el virus. Fiebre alta, tos, dolor de cuerpo. No tenía nada de eso. No tenía tos, no tenía dolor de cuerpo, no tenía dolor de pecho, no tenía fiebre, no tenía nada. Entonces, realmente yo fui por seguridad, por precaución a hacerme la prueba, pero yo iba segura que iba a salir negativa, porque no tenía esos síntomas, tenía un poco de escurrimiento nasal nada más, pero no tenía ninguno de esos. Entonces yo dije, es un catarro nada más y no es COVID porque no tengo ninguno de los síntomas. Además, yo ya me sentía bien, había estado con el escurrimiento nasal 2 días y el día tercero yo ya me sentía bien. Entonces dije, si hubiera sido COVID hubiera empeorado, no mejorado.
Entonces yo fui a hacerme la prueba segura de que iba a salir negativo y de pronto sale el médico, porque hasta la cara del médico cambia, déjenme decirles, ¿verdad? De Exacto, tragedia. tú llegas y, ay, sí, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Te hacen la prueba y a los 15 minutos que llegan a darte el resultado ya es, lamento decirle, y quédese aquí en su carro para llenar el formulario, por favor, y ya cuando lo termine ya entra al consultorio. Entonces, ya desde ahí ya es un golpe fuerte, Claro. ¿verdad? Ya es un impacto fuerte. Entonces, y como les digo, sobre todo cuando no lo esperas, cuando Así tú es. das por hecho que va a ser negativo. Entonces, bueno, tú contaste apenas el domingo pasado el impacto que tuvo en Asaf Sí. cuando él escuchó la noticia. Sí, cuando Asaf oyó que mamá había salido positivo, lo primero que hizo fue ponerse a llorar. Y con mucho miedo, con mucho temor, y lo único que decía es que yo no quiero que mi mamá se muera. Yo no quiero que mi mamá se muera. Y bueno, yo le decía a Asaf, no, tu mamá va a estar bien, tu mamá va a salir bien de esto, no va a pasar eso, pero finalmente es una reacción en el instante de temor, de miedo, de angustia, y lo primero que se viene a la mente es muerte. Claro, por todo lo que se oye, ¿verdad? No sé cuál fue la experiencia del pastor Juan. Cuéntenos, cuando se pastor, enteró. ¿cuál fue esa primera reacción? Como Maggie, nada, y recibí la prueba, tú tienes COVID positivo, ok, está bien, sentí muy bien. Por 5 días, el sexto día, ¡pum! Sí. Es cierto. Era muy fuerte, un golpe tremendo. Y Maggie sabe que más que todo era un ataque mental. Con algunos que sufren de COVID es más que síntomas físicos, es algo emocional. No sé por qué, nunca he experimentado esto en mi vida. He tenido la gripe, otras cosas, no mucho. Entonces para mí estar enfermo es bien raro. Pero esta vez comencé a pensar en cosas muy negativas, voy a morir, tengo que ir al hospital y tengo que estar intubado y una serie de mentiras de Satanás. Entonces, para mí, para todos que sufren de cualquier enfermedad, número uno es una batalla mental. Si ganamos la batalla mental, ganamos la batalla física. Es la clave. Así es. Creo que es una reacción natural a todo el bombardeo que se nos ha dado, se nos ha hecho. Obviamente sabemos que los gobiernos lo hacen un tanto para frenar, para resistir a la gente en la parte del temor, del miedo. Pero finalmente algo que tenemos que entender es que es una enfermedad más, de muchas que existen, de muchas que van a existir. Y que de esa manera tenemos que mirarlo. Nos estábamos enterando que ni siquiera el 10% de todos los contagiados a nivel mundial han muerto. O sea, es una cantidad baja realmente de los que han muerto a comparación de todos los que se han contagiado. Ni el 10% de la gente total que se ha contagiado ha muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 90% de los que se han enfermado se han sanado y están bien. Pero es esa parte del temor, de la angustia, de todo lo que se habla, de todo lo que se oye, porque no nada más es lo que se dice en las noticias, en los medios de comunicación, sino lo que entre la sociedad, entre la gente se habla y se inventa y se murmura y que no, y no te metas a un hospital porque ahí los están matando. Y bueno, o sea, tantas cosas que se escuchan que de inmediato es una reacción instantánea, ¿no? Al saber que hay esta enfermedad. Sí. En mi caso en particular, y no sé si al pastor le pasó lo mismo, pero no nada más fue el hecho de tener el temor por lo que yo pudiera pasar de manera personal, que en mi caso yo desde el principio
yo supe que yo iba a estar bien. Yo creo que ese fue el Espíritu Santo, estoy segura que fue el Espíritu Santo. Desde que a mí me dan la noticia, yo sabía que yo iba a estar bien. Y realmente mi temor principal no era mi propio bienestar, sino que vienen un bombardeo de pensamientos a la cabeza. Y entonces lo que pasó por mi cabeza es, ¿cómo le voy a decir a la gente? ¿Qué van a pensar los que sepan que me contagié? ¿Qué iba a pasar con la gente que estuvo cerca de mí? ¿Se van a contagiar también? ¿A cuántos? Voy a empezar un contagiadero en la familia, en la casa. Un temor. La iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y es un bombardeo tremendo de pensamientos que de verdad, como dice el pastor, ahí es donde está la batalla. Es ahí. Porque síntomas no había. Pero todo eso, cuando yo llego aquí a la casa, porque fui a hacerme la prueba sola, cuando yo llego aquí a la casa, es lo primero que le empiezo a decir a David. Mi mamá, mi papá, mis suegros, tú, Asaf, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a decir a la gente? ¿Cómo lo va a tomar la gente? Porque como decíamos, a veces vemos, y la verdad es que es algo que yo aprendí en estos días, vemos al contagiado de COVID como el leproso, ¿no? Entonces, créeme que eso cambia. Tu percepción cambia cuando ya la tuviste. Ya estás adentro, ¿verdad? Entonces, sí es como un luchar con muchos temores, con muchas angustias, con muchos pensamientos negativos que inmediatamente, ¡pum!, pueden tumbarte, aunque los síntomas físicos no estén presentes, ¿no? Es una batalla. Y creo que el pastor Enrique tiene una reflexión ahí acerca de eso, de cómo es una batalla esta cuestión. En la semana tuve la oportunidad de tener una charla con un amigo pastor de la Ciudad de México y él compartía conmigo sobre una predicación, literalmente fue una predicación que él expuso a la iglesia por todo lo que se ha estado viviendo y obviamente que en él había una gran preocupación y quería mostrar a la iglesia que básicamente hoy la iglesia, como el mundo, está en guerra. Literalmente hay una guerra. Y él decía en su mensaje que hace un año el virus de COVID nos había declarado la guerra. A nivel mundial y a la iglesia misma. Porque él mencionaba, dice, la iglesia nace para vivir en comunidad. Y hoy el COVID, su ataque hacia la iglesia es dispersar a la iglesia, aislamiento, y meter temor y aislarla. ¿Y qué está pasando? Que está debilitando, claro, está afectando el corazón de la iglesia. Y él mencionaba hacía una analogía sobre cómo es que una guerra se origina y cómo es que los soldados ante una guerra hay diferentes reacciones. Y él decía, una de las reacciones de los soldados en una guerra, dice, algunos sienten un pánico de tal manera que se paralizan. O sea, no saben qué hacer, no hay una razón, no hay una manera de pensar lógica. O sea, es tanto el pánico, el terror de lo que están viviendo que se quedan paralizados. Otros soldados decía que desertan ante la violencia que se está viviendo en ese momento. Salen a ver dónde, se esconden. No quiero estar aquí, se esconden. Otros soldados, decía, resisten. Están allí en la guerra, están porque hay una convicción, hay una formación, hay un entrenamiento, hay en su vida esa responsabilidad de decir, no, yo soy un soldado y yo voy aquí y ahí están en las trincheras ante esta guerra hasta alcanzar la victoria. Ellos son en esa mentalidad de que vamos a ganar y aquí estamos. Y ciertamente decía otros soldados que mueren en la guerra. Y decía, es exactamente lo que hoy estamos viviendo. Tal cual dijo, la iglesia, el mundo, está viviendo exactamente lo mismo. Dijo, hay cristianos que en esa formación que debemos de tener como soldados, como la palabra de Dios lo enseña,
en nuestra fe, no hay esa actitud, dijo. Y en ese proceso, dice, en esta guerra que hoy estamos viviendo a través del COVID, dice, unos soldados o cristianos, decía él, están siendo aterrados, están en un pánico. Entonces, están que con temor y no saben qué hacer. Otros cristianos, dice, han desertado. Sí. Han dejado de congregarse. Desertaron de las filas del cristianismo y han dejado de congregarse. Dice, otros cristianos ciertamente allí están en la lucha. Y allí están y luchando y aunque el enemigo venga con el bombardeo y con todo, ellos, su fe, su convicción, allí está creyendo en que vamos a tener la victoria y que vamos a salir más fuertes de como estábamos. Y finalmente decía, ciertamente hay algunos cristianos que han muerto en medio de toda esta situación. Pero ¿cuál era nuestra posición? Decía él, nuestra posición es que somos soldados y tenemos que entender que como iglesia siempre tenemos que reaccionar como tales, no con temor, sino con valentía, con poder, con autoridad. Por eso la palabra habla de esa armadura en la cual nosotros tenemos que portar en terreno espiritual. Si no fuéramos soldados, no necesitaríamos una armadura. Exactamente. Y bueno, de hecho la palabra lo enseña en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Precisamente habla Pablo a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, no que desertan, no temerosos, que sean idóneos para enseñar también a otros, para compartir la palabra, dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ajá. Y esto es algo muy importante que como iglesia tenemos que visualizar esa parte, ¿no? Si somos soldados en ese concepto espiritual que Dios nos da y nos pone esa forma de cómo tenemos que visualizarlo, es porque día a día estamos en guerra, de una manera o de otra. Hoy tenemos un COVID, hoy tenemos un virus que está dañando, que está afectando. Mañana será otra cosa. Mañana será otra cosa. Claro. Ahora la parte es cómo vamos a reaccionar en esto, como civiles o como soldados. Así es. Bueno, aquí lo importante entonces, recapitulando un poco, es, bueno, ¿qué reacción tener cuando en algún momento nos dan la noticia o alguien de nuestra familia nos da la noticia? Yo creo que hay dos cosas importantes que queremos compartirles, iglesia. Número 1, acudan inmediatamente a un doctor. Como iglesia nunca fomentamos el no acudir o el no asistir a un servicio médico. Creemos que de una o de otra forma Dios también utiliza estos medios para ayudarnos, para fortalecernos. Él ha dado la sabiduría a los hombres, a los médicos, para contrarrestar todas estas enfermedades. Entonces, lo primero, estábamos escuchando a un médico por internet que te decía, ¿qué fue la instrucción que daba? Bueno, él decía que la atención inmediata puede salvar muchas vidas, ¿no? Claro. Y decía él, si tú en cuanto empiezas a sentir síntomas te vas a atender, y de preferencia planteaba él que tú puedas calcular no llegar al día 6 sin atención médica. Sí, pastor. Sí. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, por lo que estás diciendo, como referencia, el internista que ve mi esposa, él siempre nos ha hecho esta recomendación y nos dijo, pero yo le preguntaba sobre esto y él me dijo, mira, yo tengo muchos pacientes de COVID, muchos, y solo de todos los que veo, solo 2 han muerto. Y han muerto porque llegaron después de tiempo. Pero yo siempre les recomiendo, como lo que él me recomendaba y me decía, a cualquier síntoma, inmediatamente se empieza el tratamiento. Dice, y sin ningún problema, todos los que he visto, todos están sanos, todos están bien, sin ningún problema. Sí, el médico decía, si tú llegas al día 6
sin tratamiento, sin atención médica, lo más probable es que se convierta en una neumonía. Ujú. Pero si tú tienes una atención oportuna, una atención inmediata, es fácil salir de esto. Así es. Es fácil. Entonces, es importante que sí nos atendamos, es una bendición, es una ventaja tener la supervisión médica. Así Sí, es. y eso nos ayuda mucho. Hay a veces muchos pensamientos equivocados, hay negligencia de nuestra parte, a veces nos estamos sintiendo mal y no tengo nada, no pasa nada, es esto, es lo otro. No, yo creo que tenemos que ser responsables y bueno, en nuestras manos también está el poder atendernos a tiempo y que esto, lejos de crecer, pueda mantenerse un tanto más controlado. Y es importante mencionar lo que el pastor Juan decía. Yo no sé si es en todos los casos, pero al menos platicando con él teníamos en común esta situación. Los primeros días los síntomas son casi nulos. Son leves. Leves, muy leves. Entonces uno se confía un poco. No, va a estar muy leve, va a estar muy tranquilo. Los primeros días, inclusive nosotros llegamos a pensar que a lo mejor había sido un resultado equivocado el de la prueba, porque los primeros días hay nada de síntomas, pero justamente el día 6 más o menos, pastor, el día 5, ¿cuándo fue que empezaron los conflictos fuertes? Sexto día, es cuando empieza el conflicto, ¿no? Entonces no confiarse, aunque los síntomas puedan ser leves, de todas maneras tener atención médica. Así es, entonces bueno, eso por la parte natural, humana que nos corresponde hacer, y la otra, una vez que llega esta batalla a nuestras vidas, es inmediatamente atrincherarnos al lugar secreto, a la presencia de Dios, a la oración, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que va a poder contrarrestar todo lo que a nuestra mente va a venir. Todo lo que es a nuestro alrededor vamos a escuchar, vamos a oír, vamos a pensar. La palabra de Dios, la oración, la comunión con Dios es lo que va a fortalecer nuestra vida y nos va a cambiar la perspectiva, va a quitar esos temores, va a quitar esa angustia, va a quitar esa desesperación, esos pensamientos de muerte, de algo malo en nuestra vida, lo va a transformar en paz, en gozo, en alegría. Yo apenas compartía contigo estos versículos del Salmo 119, en el versículo 25, mira lo que dice la palabra: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Esta noticia del COVID o de alguna otra enfermedad o de algún otro diagnóstico o de alguna otra situación muy posiblemente te tire hasta el polvo, hasta el suelo, pero dice esta palabra: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. En el versículo 28 dice: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. En el versículo 49 dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Y en el versículo 92 dice: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Es decir, en este proceso, en esta batalla de angustia, de miedo, de temor, de pensamientos de muerte, de situaciones difíciles en nuestra vida, de dolor aún en nuestro cuerpo, la palabra de Dios es lo que anima, lo que fortalece, lo que levanta nuestras vidas. Pastor Juan. Pastor Enrique nos enseñó que somos soldados. Pero en mi experiencia sobre más que 45 años, hay muchos soldados sin armas. Por ejemplo, debemos tener el escudo de fe y la espada de la palabra de Dios. Entonces la gente dice: yo creo que yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Tenemos que tener escrituras bajo de nuestra fe. Por ejemplo, Salmos 21:16, quiero animarles: si tienes COVID, o si tienes diabetes, si tienes cáncer. No importa. O gripa o cualquier enfermedad. Dios nos dice
que te saciaré con larga vida y te mostraré mi salvación. Larga vida en Salmos 90:10 dice por lo menos 70 años o con más fe 80 años. Yo tengo 70 años. Entonces cuando bajó los síntomas graves de COVID contra de mí y contra de mi esposa, inmediatamente Ellen y yo somos soldados entrenados. Claro. Sabemos inmediatamente, voy a las escrituras. Así es. Y yo comencé a escuchar día y noche. Hay un video en YouTube en español de una mujer leyendo escrituras con respecto de sanidad divina. Yo tengo uno en inglés. Yo lo escuché hora tras hora tras hora para tener un escudo de fe. Claro. Número 2, la espada de la palabra. La palabra es la palabra hablada. No es su espada, no es su Biblia. Es la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Yo comencé a declarar, Dios me saciaré con larga vida, voy a vivir, no voy a morir, declaro que soy sano en el nombre de Jesucristo, declaro que mi esposa es sana en el nombre de Jesucristo, porque establecemos el borde de nuestras vidas por las palabras que estamos diciendo. Cuando es parte del problema de temor de mucha gente, porque son entrenados en lo negativo. Mi papá lo tenía, mi mamá murió de ella, entonces voy a morir, entonces de acuerdo a tu fe. Tenemos que desarrollar nuestra propia fe por escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde están sus escrituras? Yo tengo una lista grande. Entonces yo los leí diario, yo los confesé diario, yo los escuché diario para usar mi espada de la palabra de Dios. Si no, somos soldados sin armas. Claro. Es el problema. Claro, definitivamente. Creo que en esta enfermedad que se vive actualmente, la parte emocional es un factor elemental. Es decir, hoy la gente se está enfermando más por la parte emocional que aún de la parte física. Es más, tanto es así que hay gente de tener tanto temor, tanta angustia dentro de ellos, que sienten que están enfermos, que sienten que están, si ya no pueden respirar, que sienten que a ver, chécame la temperatura porque creo que ya me siento muy, muy caliente, a ver, y no es más que lo que está sucediendo en su mente. Su cuerpo está perfecto, pero su mente está trabajando fuerte en sus emociones, en sus pensamientos, en su corazón, y creo que es una batalla antes de tenerla, durante el tiempo que lo tienes, tal vez después de tenerla, es una batalla que creo que creo que tenemos que también en este aspecto aprender lo que Dios nos enseña al respecto, ¿no? Y finalmente, como dice el pastor Juan, tenemos que contrarrestar esos pensamientos, y la única forma de contrarrestar, de lavar, de purificar eso es a través de la palabra. No sé si Maggie quieras compartir al respecto. Fue muy curioso porque tuve la bendición de ser atendida por 2 médicos al mismo tiempo, y lo más curioso es que yo no lo busqué y Dios proveyó así, y fue una bendición, ¿verdad? Uno de los médicos, una es doctora ella me dijo algo muy curioso, y no es cristiana, pero ella me dijo, el que te hayas enfermado ha sido una bendición. Y yo hablaba con las hermanas este sábado y yo les decía, el concepto bendición habría sido la última palabra que yo hubiera escogido para describir el COVID. Claro. ¿Verdad? Hubiera sido la última palabra. Pero después que pasas todo esto, te das cuenta que realmente el COVID en sí no estoy hablando que el COVID haya sido una bendición, pero el proceso por el que Dios nos pasa sí es una bendición, y entiende, y a esto iba justamente de lo que estamos hablando. La palabra cobra vida, porque ves los versículos
desde otro punto de vista. ¿Ves? Entiendes muchas cosas y muchas palabras, muchos versículos y muchas frases que solemos ocupar. Entonces los usamos en esos días, pero con otro enfoque, con otra perspectiva. Y efectivamente, como tú comentas, es una lucha constante. Y lo comentábamos el pastor Juan y yo, cómo cuando estás pasando por esto, y yo creo que sí es algo común, síntomas comunes, hay días que sientes que conquistas el mundo. En mi caso eran ratos, no eran días. Había ratos que yo sentía que ya había superado todo esto y yo llegaba con mi familia y le decía, ya, creo que ya estoy saliendo ahora sí, ya estoy bien. Y a las 2 horas, No puedo. hasta abajo, otra vez. Entonces es una lucha constante y aquí es donde esa frase que tanto usamos y que tanto hemos usado estos días, la entiendes. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Y estoy hablando en un concepto y en un enfoque espiritual. En ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier momento llega el ataque. En cualquier momento. Ahorita me puedo sentir bien, en 1 hora, 2 horas, escucho que fulanito ya se murió de COVID y entonces ¡pum! Me desplomo otra vez. O ahorita me tomo la temperatura y tengo una temperatura aceptable, pero en 2 horas me la tomo otra vez, ya subió 3 grados o 2 grados y ya siento que me muero. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto de por qué es tan importante no bajar la guardia. Y creo que no nada más a los que pasamos por el COVID. Todos, como hijos de Dios, no podemos bajar la guardia ningún momento. La palabra tiene que estar día y noche en nuestra mente y en nuestro corazón. Día y noche. Yo iba a mencionar Marcos 4, 26 hasta 29. Jesús está enseñándonos cómo funciona el reino de Dios. Él dijo es como un hombre que siembra semilla. Y día y noche él no vio nada. Pero después de un periodo, él vio algo verde en su campo y sobre tiempo las plantas crecieron hasta el momento de la cosecha. Entonces, número 1, tenemos que saber que Jesús siembra la semilla, Satanás siembra la semilla. Satanás viene con dudas, con informes malos, con mi tío murió de lo mismo. Y número 1, tenemos que echar afuera los pensamientos negativos. Número 2, cuando estamos en COVID, es un cambio de estilo de vida. Porque queremos yo quise tener una manifestación instantánea. Claro. En 1 hora, mejor 30 segundos. Pero no salió en esta manera. Y es normal. Jesús dijo, normalmente el reino de Dios es como un hombre siembra semilla. Es un proceso de sembrar, de meditar, echar agua y sobre tiempo vamos a ver cambios pequeños hasta llega la cosecha. Entonces yo quiero animar a todos. Sufriendo una enfermedad es un señal de sembrar día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta la semilla cae de su cerebro hasta su corazón y hasta sale fe por sus palabras. Es un estilo de vida que tenemos que, ok, no voy a tener una manifestación en 2 días. Tengo que afrontar que he visto el señal a mí que tengo que meterme en sembrar la semilla hasta llegar a la cosecha. Lo bueno, tenemos la garantía de una cosecha buena si sembramos la semilla de Dios. Pero el problema, hay mucha gente, en vez de sembrar la semilla, está mirando la tele, noticias malas. Busca un gran error que hice. ¿Qué dice? ¿Qué me va a pasar si me enfermo? ¿Qué dicen? Todos están muriendo. Oh. Así Mala Y idea. aquellos que tienen 70 Mala años idea. casi todos mueren. Mala idea.
Entonces, tenemos que enfocar completamente en la palabra de Dios solamente, sembrándolo. Si lo sembramos fielmente, tendremos una cosecha, es una garantía. Sí, en mi experiencia fue algo bien fantástico, de verdad fue fantástico, porque había distintas batallas. Ajá. Hay varias batallas, ¿no? Pero lo que yo pude ver y experimentar es que para cada batalla había una provisión. Siempre hubo una provisión. Entonces, aquí entendí y pude experimentar lo que es una oración, porque una oración es un diálogo con Dios. Siempre tendemos a pensar que la oración es un monólogo en el que yo a Dios y Dios nada más me escucha, ¿no? Claro. Pero en estos días yo podía experimentar esa oración 2 vías, en la que yo hablo con Dios y Dios habla de vuelta. Y fue muy hermoso porque siempre hay una provisión. Para cada batalla hay una provisión, ¿no? Que es como lo que hablábamos de los soldados. Tienen que aprender a usar distintas armas, porque dependiendo del ataque que viene es el arma que van a usar. Usan una espada para una cosa, usan otra espada para otra cosa, usan el escudo para otra cosa. Entonces, eso pasó, ¿no? Había distintas batallas, pero siempre había una provisión. Y entonces venía la batalla de por ejemplo, te puedo decir, cuando yo tenía el temor por mis familiares, por mis amigos con los que había estado cercana, que aclaro, antes de saber que yo estaba contagiada, no crean que estaba ay, tú las traes. Ya. No, fue antes de saber que estaba contagiada, ¿verdad? Señor, y yo oraba y le decía a Dios, Señor, estas personas, tengo miedo, y llegaba la provisión de la palabra. Él es escudo a los que confían en él, Salmo 18, ¿verdad? Y luego, Señor, la iglesia, ¿qué va a pasar? Otra vez a cerrar, otra vez a irnos a las transmisiones presenciales. ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? Viene la provisión, Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Señor, me equivoqué otra vez, fallé otra vez, seguramente por eso me está pasando esto. Yo he perdonado tus pecados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No me olvidaré de tus palabras. Siempre hay una provisión para cada batalla. Así es. Pastor Enrique, ¿qué podemos hacer para lidiar con eso que está matando en la mente, en el corazón, cuando vivimos situaciones así? Como dice el pastor Juan, no solamente en el COVID, sino en muchas otras circunstancias, en muchas otras enfermedades, en un diagnóstico negativo, vienen a nuestra mente todos estos temores, miedos. ¿Cómo lidiar con esto? O inclusive lidiar con el COVID aunque no lo tengamos, ¿verdad? Sí. Bueno, el pastor Juan mencionaba algo importante y es clave en el sentido de lo que es la palabra, pero sobre todo esa relación, esa convicción cotidiana con Dios. Porque precisamente mi amigo el pastor que platicaba sobre esto que les acabo de mencionar, sobre los soldados y demás, dice que le llamó la atención el título de un libro cristiano, que el título decía, quiero conocer a Dios, pero solo un poco. Qué interesante. Sí, y dice que le llamó la atención y que el escritor mencionaba sobre cómo algunos es como ir a comprar al mercado algo y solo dice, voy a gastar 40 pesos nada más. No más, o sea, no voy a gastar más, solo 40 pesos. Y la exposición de este libro enseñaba eso y decía, hay cristianos que solo quieren 40 pesos de Dios, no más. O sea, no quiero más puede ser fanatismo, más me va a robar mi tiempo, más va a ser un compromiso mayor, más, ¿sí me explico? No quiero más de Dios, o sea, sí quiero de Dios, pero un poco nada más. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando enfrentamos las pruebas, ese poco no nos alcanza para superar la situación que estamos viviendo. Es como el sistema inmunológico, ¿no? Exacto. Combate el virus, pero no es suficiente. Claro. No es suficientemente fuerte.
De hecho, muchos de los que son afectados más gravemente con este virus son aquellos que tienen su sistema inmunológico débil. Claro. Y no Totalmente. logra Y en lo espiritual pasa Exactamente lo mismo. Claro, ahí te das cuenta qué tan débil o qué tan fuerte Claro. espiritualmente eres. Exactamente, tu reacción ante esta situación, y no solo esta, cualquier otra que pueda Así venir. es. Yo siempre he dicho que la fe no niega una verdad o una realidad. Claro. O sea, yo no puedo decir, no estoy enfermo, yo tengo fe, no estoy enfermo. No, si estás enfermo. Pero ¿qué hace la fe? Cambia tu realidad. Claro. Cambia. Pone los ojos en Claro, Dios. pero eso tiene que ver con una convicción y una verdad y una revelación de quién es Dios en tu vida. Por eso durante todo este tiempo hemos hablado sobre no tener temor, pero eso no viene como quiero 20 pesos de temor, de no temor. de no temor, perdón, ¿me explico? No, o sea, esto es algo que tiene que crecer en nuestra vida, en una comunión, el conocer a Dios. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, siempre que estemos expuestos ante una situación, cualquiera que sea, si hay una realidad de la palabra en mi vida, si hay una convicción real en mi vida, entonces mi reacción va a ser conforme a la palabra. Y entonces, como te decía la doctora, aún no siendo cristiana, bueno, es una bendición que te hayas enfermado de COVID. Bueno, ¿cómo es posible esto, no? Es como Santiago dice, con sumo gozo cuando te encuentres en pruebas. A ver, espérame, Dos no. palabras que parece que no van en la misma oración. No, como que no. Pero ¿por qué la palabra dice esto? Porque allí vas a ver el fruto de dos cosas. Una, si compraste 20 pesos de conocer a Dios. De Dios. O 40 si te quisiste ir más espléndido. O realmente estás lleno de la presencia de Dios, en una convicción, y entonces tu reacción ante una prueba va a ser, Dios, mira, lo que pasa está bien. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si muero, soy del Señor, ¿no? Mejor. Claro. Si Tengo vivimos un dilema, para el Señor tenía un vivimos, dilema, ¿no? Él decía, yo si quiero morir hoy, mejor, yo quiero estar allá, ¿no? Pero tengo que estar aquí. Entonces, decía él, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Es simple. Porque hay una convicción, hay una verdad, hay una realidad de la palabra. Y yo recuerdo, y platicábamos hace semanas pasadas con David, y yo me enfermé hace como, ¿qué fue el año pasado? 2 años, ya, como 2 años. Como 2 años. Si en esos 2 años, en aquel tiempo, hubiera habido el virus de COVID, ¿sabes qué? La gente me hubiera dicho, tiene COVID. Sí. Porque lo que ustedes experimentaron, yo lo viví. Tal cual. Sí, fueron los mismos síntomas. Los mismos síntomas. Bueno, llegó al punto donde yo dormí casi por 2 meses o 3 meses sentado. ¿Se recuerda? Porque yo me recostaba. ¿También? Sí, yo me recostaba y era una insuficiencia respiratoria donde me sentía que no podía respirar. Y luego la parte de flemas en todo el sistema respiratorio, que estaba bloqueado mi respiración. Al punto donde si yo sentía como que venía una flema o alguna cosa así o toser, ya tenía esa sensación de que me faltaba el aire. ¿Así? Si hubiera tenido el oxímetro que ahora está tan de moda. Exactamente. Todos los síntomas que ustedes tienen o tuvieron, yo los tuve sin haber habido COVID. Muy mal, me sentí muy mal. Pero yo nunca me sentí morir. Yo nunca tuve el temor de morir. Yo nunca, ¿por qué? ¿Qué ha hecho este tiempo la publicidad, los medios y todo? Porque ahora COVID es sinónimo de muerte. No es cierto. No. Y menos para los hijos de Dios. Claro, amén. No es cierto. Amén. Entonces, yo creo que el punto es que nosotros podamos confiar en el hecho de que mi vida está en las manos de Dios, literal. Porque ¿cuántos se cuidan de no contagiarse y en algún momento se pueden contagiar por algo? Claro.
O sea, dependemos de Dios. Y si alguien se contagia, Dios es fiel y justo para guardar y cuidarnos. Amén. Somos testigos de eso. Yo quiero tocar algo que Pastor mencionó, que yo aprendí en 1997. En una semana, 2 miembros de nuestra iglesia murieron. Una de cáncer, otra de diabetes. De repente. Entonces, wow, para mí era un shock total. La primera, en fe por su sanidad divina, reclamando escrituras. Ella murió. Entonces, para mí, me confundí, no entendí. Pero sobre meses comenzamos a buscar avivamiento en nuestra iglesia. Dios habló a mí una noche en la oración. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un discípulo está llevando una cruz. Entonces, abrió mis ojos. Y aquellos que eran, ¿qué es un discípulo de Cristo? No de una iglesia, un pastor, denominación. Un discípulo de Jesucristo quiere venir a ser como Él. Y Él busca el diario. Él está caminando, como los 12 discípulos caminaron con Jesucristo diario. Buscando para conocer a Jesucristo diario. Llevando su cruz, negándose a sí mismo. Entonces, hay muchos cristianos que son creyentes. Creen en Dios, creen en sanidad divina, pero están viviendo por sí mismos. Entonces están construyendo su casa sobre la arena. Cuando venimos a ser discípulos de Jesucristo, yo sirvo a Dios diario, lunes a domingo. Si hay un servicio presencial, estoy aquí. Si no, a mí no me importa. Estoy en la presencia de Dios en mi lugar secreto. Entonces los discípulos tienen la garantía de una vida larga. Están construyendo su casa sobre el concreto o la roca de escuchar y hacer las palabras de Dios. El problema, lo que dijo Pastor, hay muchos están viviendo una ilusión. Todo pasará bien porque yo creo en Dios. ¿Qué escrituras conocen? Ninguno. ¿Quién sabe? Juan 3:16. ¿Qué hace? Juan 3:16, tal vez. Y entonces, Dios demanda que tenemos una relación cercana a Él como discípulos. Y cuando venimos a ser discípulos, oh boy, la palabra de Dios funciona muy bien. Así es. Creo que en este proceso se vive algo interesante, un tanto lamentable en ese aislamiento de, finalmente te tienes que aislar. Pero no solamente vives un aislamiento en casa y en lo físico, sino que hay un aislamiento social. Hay un distanciamiento social, si lo queremos ver así, y es lamentable, pero hay un rechazo social. Cuando sabemos que alguien tiene COVID. Sabemos que alguien tiene COVID, no hables con él, no lo vayas a ver, no lo veas, no lo toques, no le mandes mensaje porque te puede contagiar. Por WhatsApp. Ajá, por WhatsApp. El WhatsApp puede estar contagiado, ¿eh? Entonces, aléjate de mí 6 meses y 6 meses. Y cuando quieras volver, regresas con una prueba de negativo para... Si no. Y es un choque fuerte, es una situación fuerte porque además de estar batallando y sufriendo con malestares, dolores, situaciones, pues es ese rechazo inconsciente a lo mejor que sientes, que vives, ¿no? Y creo que como hijos de Dios, como iglesia, podemos cobijar mucho a aquellos que están pasando, no solamente por COVID, sino por cualquier otra enfermedad. ¿Quieres comentar eso? Sí, solo mencionar esto antes de que pases a algo más en ese sentido. A veces el hecho de reaccionar de esa manera como lo estás mencionando, se nos olvida que la Biblia misma nos enseña y dice
que así como en algún momento podemos ser jueces, después podemos estar en la silla de los acusados. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que dice, no seas tan duro con el que puedan juzgar, porque así como eres duro, te pueden juzgar. ¿A qué me refiero a lo que decías en un principio? Nadie está exento, nadie de contagiarse. Y aquel que pueda decir, es que, no, esto. ¿Quién te asegura que tú el día de mañana no te contagies? Que seas contagiado. Y entonces, la misma actitud que tuviste para con esa persona, van a tener contigo. Y eso lo dice la palabra. Porque con la vara con que midas te van a venir. Así, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, yo creo que esa parte es importante de poder entender que aquí no se trata de que la gente está en pecado. Aquí no se trata de que estuvo expuesto en una multitud. Aquí no se trata de que estuvo expuesto en X si o Y. No. Sí, Aquí claro. hasta la gente que menos se puede uno imaginar puede contagiarse. Cualquiera. Sí, y es que, por ejemplo, habemos algunos que cuando nos enteramos hacemos unas llamadas. ¿Sabes qué? Me acabo de enterar que di positivo, estuve contigo un día antes, te quiero avisar para que tengas cuidado, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánta gente no nos cruzamos en Aurrerá, Pues en sí. Soriana, en Walmart, que probablemente son portadores del virus y no lo sabemos? Claro, y son asintomáticos o incluso. asintomáticos. Entonces, Claro. no podemos empezar a buscar culpables. No. Fue tu culpa, fue esto. No. Porque realmente... No, y como, Está perdón ahí, que te ¿no? haya Sí, desviado no, de allí, pero esa parte es importante, claro. ¿no? Porque ese es ese punto donde nadie puede decir, no, yo me voy a cuidar para no enfermarme. Bueno, Maggie se cuidó, y yo soy testigo, se cuidó al máximo, y fue contagiada. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. ¿Quién sabe? Ahora, la gente tiene su vida cotidiana, va al trabajo, toma clases, hace compras, visita X o Y, o convive con alguien, qué sé yo. ¿Quién te asegura que en ese radio de acción no te vas a contagiar? Claro, sí, definitivamente es entender esta parte, ¿no? Así de sencillo. Y al punto al que vamos es que como iglesia podemos cobijar, podemos respaldar. Claro. En ese momento, en ese tiempo de angustia, de tristeza, de aislamiento, de rechazo. Creo que como iglesia podemos ayudar, ser de bendición. Una vez más, desde la semana pasada lo hicimos, pero una vez más agradecemos a la iglesia Transformación y Vida, a los hermanos, a las hermanas que estuvieron pendientes, no solamente de nosotros, con el pastor Juan de la misma manera, mensajes, llamadas, cosas que nos traían y nos dejaban en la puerta para no tener contacto. Sí, tampoco estamos queriendo que la gente se exponga. No, claro, con todas las medidas, con toda la seguridad, pero hermanos, hermanas, ustedes, familia que venían, nos llamaban, nos traían algo, una comida, un alimento, una palabra de ánimo, de oración, como decía Maggie la semana pasada, eso es medicina para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Y bueno, es un papel importante que juega la iglesia en todo esto, y creo que lejos de rechazar, lejos de aislar, lejos de hacer a un lado, creo que de una o de otra forma podemos estar, podemos hacernos presentes, podemos dar una palabra de ánimo, de aliento, y es ahí donde nos edificamos, nos bendecimos los unos a los otros. Dice la palabra que hemos sido llamados y Dios nos ha capacitado con diferentes dones y talentos para ministrarnos, para ayudarnos, para bendecirnos entre nosotros. Y creo que en estos tiempos es cuando se deja ver el amor de la iglesia. No cuando todo está bien, no cuando todo está color de rosa, sino en los tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de necesidad. Creo que ahí es que como iglesia podemos lograr mucho, orar por aquellos que están pasando por enfermedad, por esta situación. Es decir, hacerlos sentir que cuentan con alguien, que hay alguien que está ahí, que hay alguien que no los rechaza,
¿no? O que no les hace el feo, ¿no? En esta situación. Y creo que como iglesia también queremos animarlos a que podamos estar pendientes de aquellos que están pasando por esta situación. Una llamada, un mensaje, estar pendientes. Tal vez, mira, si diario les escribes, muy seguramente te lo van a agradecer. Una llamada, un mensaje, saber cómo están. Bueno, estamos prácticamente terminando, casi. A mí me gustaría que, en el caso del pastor Juan, de Maggie, que han pasado por esta situación, pudieran compartirnos una enseñanza que Dios les haya dejado de esto. Algo que hayan descubierto, algo que hayan aprendido. Sé que hay muchas cosas, sé que aprendes muchas cosas, pero algo significativo que Dios haya tocado y haya hablado en sus vidas. Entonces, Pastor Juan. Número uno, como dijo Maggie, me ha dado una compasión aún más grande. Soy como un toro que ha visto una manta roja. Entonces, cuando escucho que alguien está sufriendo, voy a ir para ayudar a la persona. Entonces me dio compasión, más compasión. De hecho, quiero mencionar, esta iglesia está llamada de vencer el diablo. Dios quiere usarnos en sanar a los enfermos. Estamos aprendiendo. Y número 2, yo quiero animar a todos. Si no tienes una lista de escrituras con respecto de sanidad divina, contacta a la iglesia. Lo tenemos. También tenemos un link para enviar a ustedes para bajar un audio video de una mujer, una hermana leyendo escrituras con voz alta. El problema que yo sufría, falta de energía. No pude leer, tampoco decir. Yo estaba casi media coma. Pero tuve que escuchar la palabra. Entonces yo escuché a las escrituras día y noche, y Ellen también. Puedes contactar a David y podemos enviarles. Otra cosa, a los familiares en la casa. Si tienes un papá, abuelito sufriendo de COVID, podemos dar a ustedes una lista de escrituras para leer con voz alta sobre su familiar. En vez de estar en el salón, en el patio, debes estar con su familiar leyendo escrituras para producir fe, no solamente en el enfermo, pero en ti también. Juntos podemos vencer. Otra cosa, qué bueno que tenemos una iglesia juntada. En el redil hay seguridad. Amén. Cuando estamos juntando nuestras vidas de fe, vamos a salir mejor. Claro. Y también quiero decir, tu confesión va a determinar su salida. Yo confesé, salgo con pulmones perfectos, amén, vida perfecta, amén, no tendré más síntomas de 6 meses, 2 años sufriendo nada de esto. O si confieso, tal vez mis pulmones van a sufrir, pero nada de esto. Tú determinas tu fin de tu COVID. ¿Ya? Amén. Maggie. Bueno, yo escribí un diario. Wow. Bueno, no creo que lo dejamos para la siguiente charla. ¿Verdad? No nos va a dar tiempo. Sí. Yo escribí un diario desde el día 1 hasta el día 15, que fueron los 15 días que estuve aislada, y sigo escribiendo cosas que Dios va dando. Dios me permita ir compartiendo poco a poco, ¿verdad? Pero 2, 3 cosas que fueron importantes, ¿no? Número 1, la palabra tiene que ser vida en nuestro corazón. Tiene que pasar de estar en la tablet o en la Biblia a ser palabra viva. Y estas experiencias hacen eso. Nos hacen conocer al pastor, nos hacen conocer al Padre de diferente manera. Vemos a un Padre amoroso, pero también a un Padre correctivo también. Entonces, esa es la primera. Todo lo que vivimos es una bendición. Todo lo que vivimos es una bendición, es algo que aprendí. Dice el Salmo 119 y fue, creo que el primer versículo que Dios me dio en este proceso: bueno me es haber sido humillado. Entonces a veces Dios tiene que humillarnos de alguna manera para recordarnos nuestra dependencia de Él. Entonces todo es una bendición y eso es algo que tenemos que aprender. Todo es una bendición con Dios. Número 2, nuestra vida le pertenece a Él.
todo el tiempo, todo el tiempo. Y siempre que pasamos por esto, Dios tiene propósitos. Cuando pasó a Job, por todo lo que pasó, a pesar de que podríamos decir no se lo merecía, él era un hombre justo, al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cada proceso por el que Dios nos pasa, siempre algo hace en nuestro corazón. Me probará y saldré como oro, purificado, trabajado. Eso es algo que yo aprendí. Y por último, la importancia, y creo que es una manera de contrarrestar esa batalla de la que hablábamos que está el enemigo haciendo contra la iglesia. Tenemos que mantenernos unidos. La iglesia es importante. La iglesia es fundamental en todo esto y de verdad en este proceso que yo pasé, la iglesia de Cristo, la familia de Cristo fue un sustento muy fuerte. Entonces, no perdamos esa costumbre y ese hábito de estar en la iglesia y busquemos ser parte de una iglesia porque es una protección, es una cobertura muy importante y es algo que el enemigo quiere destruir porque sabe la importancia, sabe el peso de una iglesia en la oveja de Cristo y sí, tengamos cuidado con eso. Y por último, somos libres, hemos estado hablando. Cuando yo llegué el primer día llegué a la oficina del doctor, yo no me quería sentar, no quería tocar nada porque yo me sentía infectada. Y el último día que ya me iban a dar de alta, llego a la oficina del doctor con la misma postura. No me quería sentar, no quería tocar nada. El doctor me vio y me dijo, siéntese señora, ya no tiene nada, ya está bien, con toda confianza siéntese. Y ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. A veces vivimos creyendo que seguimos contagiados, que seguimos cautivados por el pecado, por la enfermedad, por la condenación, cuando Dios ya nos hizo libres. Entonces tenemos que empezar a vivir como lo que somos ya. Y es muy curioso porque a veces seguimos con síntomas con esto del COVID. Llegamos con síntomas, a lo mejor seguimos con tos, a lo mejor seguimos con un poquito de problemas de agitación, pero ya estamos sanos, ya el virus ya no está. Entonces, lo mismo tenemos que hacer, creer que somos libres, que ya no, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y empezar a vivir así, una vida libre de pecado y libre de cadenas. Así es. Bueno, aunado a lo que dice Maggie, decirles que la enfermedad de COVID no es eterna. Amén. Cuando alguien se enferma de COVID, no permanece ya el resto de su vida enferma. Creo que con esto aprendimos mucho de cómo funciona esto. El virus está activo en el cuerpo no más de 10 días. Uh-huh. Por eso es que normalmente se manda estos 15 días de aislamiento, porque dentro de esos 15 días de aislamiento el virus deja de estar activo, deja de vivir, está ya muerto, ya no hay posibilidades de contagio, ya no hay posibilidades de transmitirlo, aunque todavía pudiera haber carga viral, aunque todavía pudieran haber algunos síntomas, pero el virus ha dejado ya de existir en el cuerpo. Efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, un hombre, una mujer que se enferma de COVID, en términos normales, a los 2-3 semanas va a estar perfectamente bien y no va a tener ningún problema. Esto quiero decírtelo, ¿por qué? Porque hablando de lo que decíamos de ese rechazo, bueno, así como en algún momento pasa este aislamiento, también es importante reincorporarlos a nuestra vida, reincorporarlos a las actividades, reincorporarlos a nuestras dinámicas, siempre con todas las medidas, siempre con todos los cuidados, pero como dice Maggie, después de este periodo, después de la obra de Dios en nuestras vidas, somos sanos, no hay más y podemos reintegrarnos y de la misma manera los que no lo tenemos, pues no estar con esa angustia y ese temor, no rechazar. Por otro lado, finalmente, iglesia, no bajemos la guardia.
Otra cosa que hemos aprendido es que mucho se habla de esa famosa inmunidad después de que te da el COVID. No, déjame decirte que no existe tal cosa. Eres un poco más resistente al virus y algunas cepas de este virus, pero una vez teniendo el COVID, puedes en algún momento volverte a contagiar, volver a tenerlo. Es decir, puede haber una reincidencia por algún otro contagio más adelante. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú has pasado por COVID, no andes por la vida sintiéndote Superman y sintiéndote inmune a todo porque ya te dio. No, tenemos que seguir cuidándonos, no bajar la guardia, ser responsables, a tomar todas las medidas necesarias para tu cuidado, buscar a Dios, orar a Dios, estar en la presencia de Dios y que Dios sea el que guarde nuestras vidas durante todo este proceso que estamos viviendo. Y por último, quisiéramos, pues como se los dije en un principio, lamentamos mucho la pérdida de todas aquellas personas que han muerto, familiares, amigos. Todavía en este fin de semana nos enteramos de 2 muertes más que son cercanas y con dolor lo vemos. Y oremos por todos aquellos que están pasando por este dolor. Porque así como hay muchos que se sanan y que están bien, pues también hay la otra parte, ¿no? De aquellos hombres y mujeres que han muerto, familias enteras que se han acabado, donde han muerto prácticamente todos, y bueno, es una situación dolorosa. Entonces, oremos por estas familias, oremos por aquellos que están pasando por esta enfermedad y no bajemos la guardia ni en lo físico ni en lo espiritual. No bajemos la guardia. Siempre sin temor. Así es. El Salmo 121, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así es. Pues bueno, si no hay nada más que decir. Yo solamente quisiera decirte, iglesia, que el diseño de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue siempre vivir en comunidad. Porque una oveja que se separa de la comunidad es presa fácil del enemigo. Por eso lo importante de lo que hoy hemos hablado. Maggie, el pastor Juan, quienes pasaron por este tiempo, la iglesia fue clave, porque ellos se sintieron cobijados, se sintieron amados, se sintieron apoyados en todo lo que fue posible, oración y demás. Entonces, yo te invito de verdad a que no te disperses, no te disperses. El diseño de Dios, el diablo ha engañado a muchos cristianos haciéndoles creer que pueden ser en esa vida diseñada de Dios para su iglesia estando aislado. No es así. La iglesia, entre pruebas y luchas, sigue caminando en comunidad. Importantísimo, pastor. Amén. Importantísimo. Familia Transformación y Vida, gracias por el tiempo que dedicaste a esta charla esta noche. Sé que fue muchísima información la que tratamos esta noche, pero créeme que toda es información importante y si quisimos tomar este tiempo es porque nos preocupas, nos ocupas más bien y te amamos y queremos verte bien, queremos verte bendecido, queremos verte fuerte y sano, pero también queremos ver una iglesia valiente y una iglesia que enfrenta cualquier batalla sin temor, sin miedo, porque sabe en quién confía. Y si algo podemos testificar, y estoy segura que el pastor Juan me apoya en esto, es que aunque pasemos por fuego, por agua, por valle de sombra de muerte, no tememos alguno. No tememos nada porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Así que sigue con tu vida sin temor, con precaución, con cuidado, pero sin temor, porque somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano y estamos más que protegidos en las manos de nuestro Señor y de nuestro pastor. Pastor de pastores y de nuestro Padre. Gracias por este tiempo, esperamos de verdad que haya sido de bendición. No se te olvide que mañana tenemos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de adoración. No bajes la guardia, ahora te lo digo con mayor convicción.
No bajemos la guardia. Te esperamos mañana, jueves, para que podamos orar y adorar a nuestro Dios juntos. Y el domingo, vente a la iglesia. La iglesia es un lugar seguro. Yo te puedo prometer y estoy segura, ni el pastor Juan ni yo nos contagiamos en la iglesia. Es un lugar, y lo puedo testificar y estoy segura de ello, es un lugar seguro. La presencia de Dios está aquí y te aseguro que si estamos aquí juntos alabando y adorando a Dios, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir todopoderosos. Entonces, vente a la iglesia este domingo, te esperamos. Y bueno, que pases una muy buena noche, iglesia. Recuerda que te amamos, recuerda que te extrañamos y que te deseamos muchísima bendición.